Buenas tardes, bienvenidos a todos. Les damos las gracias por estar hoy acá con la editorial Kazam A en esta actividad que nos enorgullece mucho, que es el lanzamiento de un nuevo libro, un libro que se suma al catálogo de la editorial y por lo cual definitivamente siempre es un gran orgullo. Quisiera comenzar hablándoles un poquito acerca de la historia de Kazam A. Iniciamos hace casi 10 años, de hecho el año entrante, a mediados de año, vamos a cumplir los 10 años y estamos preparando varias actividades como publicaciones de recopilatorios de algunos libros que hemos publicado, nuevos lanzamientos, pero tal vez lo más importante de comentarles es que Kazam A es una editorial que se honra de llamarse latinoamericana, aunque estamos ubicados en Guatemala, pero hemos tenido la dicha de llegar más allá de nuestras fronteras y contar con autores de otros países. Por ejemplo, tenemos publicado un autor argentino, un autor uruguayo, también tenemos un autor costarricense y en este caso, el día de hoy, se nos suma un autor colombiano, quien participó inicialmente en la convocatoria. ¿Cómo llegan los autores, ya sean guatemaltecos o de cualquier otro país, a la editorial? Perdón, en una convocatoria que está abierta, y de hecho está abierta actualmente en la página web, donde se llena un formulario y nos envían su propuesta. Esas propuestas son evaluadas en dos aspectos principalmente. Uno, y el más importante, la calidad literaria de la obra, y dos, su posibilidad comercial, pues porque obviamente la idea es poder comercializar la obra. En el caso de la obra que hoy presentamos, que es Niños Rata, ¿verdad?, del colombiano Iván Corzo, que está aquí presente y quiero saludar cordialmente, aunque no me crean, es la primera vez que nos vemos cara a cara. Toda la comunicación hasta el momento había sido por correo electrónico, WhatsApp, pero en fin. ¿Qué cualidades tiene Niños Rata? Bueno, la verdad tiene muchas. En general, y ya nos lo contará mejor el autor, creo que es un libro que está muy, muy actualizado. Es un libro que a cualquier lector le va a llamar la atención por este mundo de los videojuegos. Es un libro que creo que le puede interesar desde un adolescente de tal vez 12 años en adelante. Aunque no es un libro infantil para nada, pues sobre todo por los temas que toca. De hecho, yo lo sugeriría tal vez más para un lector mayor de edad al menos, pero que aborda muchas problemáticas que realmente van más allá de las problemáticas colombianas, sino que representa todas las problemáticas sociales y muchas características actuales de prácticamente todos los países latinoamericanos y en general del ser humano en el siglo XXI, ¿verdad? Esa es una cualidad muy importante porque no se necesita ser colombiano, no se necesita ser guatemalteco ni latinoamericano para comprender este libro. Y esa es una de sus grandes, grandes cualidades. Nos presenta, el libro en sí es una colección de cuentos donde está relacionado, y otra vez de eso nos hablará mejor su autor, a través de videojuegos. Ya sea que los personajes juegan videojuegos, que creo que son la mayoría, o de alguna manera directa o indirecta está relacionado con diferentes videojuegos. Así que voy a leerles la contraportada del libro. Dice: un niño rata es aquel que pasa mucho tiempo en los videojuegos y que tiene una actitud molesta e irritante hacia los otros jugadores, por lo que no extraña que el libro esté estructurado como un videojuego. Es por eso que cada uno de los 21 cuentos que integran este libro representa un nivel que, a medida que el lector avanza, como en una progresión de dificultad, se encuentra diferentes desafíos emocionales cada vez más fuertes, profundos y complejos. Niños Rata, de Iván Corzo, forma parte de la colección Voluta, la cual consiste en obras literarias actuales de poesía, prosa y teatro, cuya calidad literaria es respaldada por la editorial Kazam A. Y esto es importante porque la editorial no solamente publica autores actuales,
sino que también publicamos libros clásicos del canon mundial, ya sea en traducciones que se hacen aquí en Guatemala o también resúmenes, que es otra colección que tenemos, pero definitivamente la joya de la corona es la colección Voluta, porque son obras actuales, nuevas, de autores que hemos elegido por su calidad literaria. Antes de darle la palabra, quiero contarles un poco acerca de Iván Corzo, y les voy a leer su biografía, que también se encuentra en la contraportada del libro. Nació en Colombia en 1991, el mismo día que, al otro lado del mundo, se lanzaba El Erizo Sónica. De niño pasó buen rato leyendo Condorito y jugando videojuegos después de hacer sus tareas. Aunque no pudo con la tarea de eliminar a los soldaditos de plomo en el Medalla de Honor, y tampoco logró acabar con Nemesis en Resident Evil, ni completar la saga de Crash Bandicoot. Al menos terminó la escuela y en la universidad su licenciatura en lengua castellana. Hoy es docente de secundaria en un colegio de Casanare, y casi que no le queda tiempo para jugar o pasear al perro. El perrito se llama Cone, en honor al sobrino del pajarraco del cómic, y su gato, Némesis, pero no por nada en especial, pues dice que no todo tiene por qué tener un significado. Así que los dejo con Óscar Iván Corzo para que nos hable acerca de su libro, su proceso creativo. Iván, por favor. Muchas gracias, Francisco. Son las 6:37 acá en Colombia, las 7:37 de la tarde. Pues primero que nada, pues muy agradecido con el proceso editorial, con el proceso de publicación de la obra. Es la ópera prima, entonces no son muchas cosas que recién viene uno a aprender, cosas que uno ya pues tenía poco idea, pero que es un aprendizaje en el momento de la práctica. Por ejemplo, como el caso de algo que me llama mucho la atención sobre el trabajo editorial, tiene que ver con los colombianismos y las jergas, algo que uno da por hecho, muchas palabras que uno da por hecho en la región en la que uno está, la cosmovisión que uno tiene de la vida en general como colombiano, y pues que se tuvo que hacer un proceso de adaptación para que fuera neutral para Latinoamérica. Ya más atrás, respecto a la creación de la obra, recuerdo ciertos cuentos que a los que les tengo mucho aprecio. Por ejemplo, el caso del cuento que le da el título a la obra, Niño Rata, está inspirado en mis sobrinos, donde claramente uno de ellos era muy hiperactivo, que no es la palabra adecuada, pedagógicamente no es la palabra adecuada, pero para que se entienda el asunto, un niño que respecto a los videojuegos presenta actitudes molestas, irascibles, irritantes cuando juega. Entonces, ese es uno de los cuentos a los cuales le tengo especial afecto y que da título a la obra. Aunque, pues ahora que recuerdo, el título original, título que al principio pensé, para hacerlo más acorde a presentárselo a los niños rata, es precisamente Cuentos no aptos para niños rata. Eso fue como el título original, pero pues al final quedó Niño Rata. Otro cuento que es muy interesante, muy chistoso, la anécdota, pues a la gente le gusta escuchar la anécdota, pues acá le decimos chisme, tiene que ver con el cuento de la serpiente. Un padre lleva una serpiente con su hija y utiliza la serpiente para robar. Entonces resulta que tengo un tío que ya falleció, y mi tío fue apartamentero. Acá pues el apartamentero en Colombia es una persona que se dedica a robar apartamentos, entrar en las casas y atracar a la gente que está ahí. Entonces, una de las tácticas que usaba mi tío
era precisamente esa, la de la serpiente, asustar a la ama de casa con la serpiente para hacer esto lo que iba a hacer. Entonces esa idea cuando me la contaron, mi familia cuando me la contó, pues, no, pues de acá esto tiene que salir. De aquí debe salir un cuento sí o sí. Alguien debe enterarse de esto, cómo funcionaba. Respecto a el cuento de, bueno, es un leitmotiv aquí en Latinoamérica hablar de las drogas. El cuento que habla sobre una niña que escuchan las noticias de que están dando una consola de Xbox a cambio de colocarse brackets, a cambio de hacerse un tratamiento dental. Y que al final resulta que todo tiene que ver con la exportación de cocaína, usar a las personas como mulas. Algo que es de nuevo, un tema, una problemática presente acá en Latinoamérica. Ese cuento lo trabajé en la universidad cuando estábamos participando algunos de mis compañeros en un taller de creación literaria. Entonces, mi profesor Beto, mi mentor, pues él me guió bastante en el proceso de creación, pues sobre todo siendo rígido, siendo tajante, siendo sincero con los cuentos. Y a pues recuerdo que a él le llamó mucho la atención y me dijo, así, dijo, marica, te inventaste una nueva forma de exportar cocaína. Entonces, eso todavía me queda como anécdota, ese comentario, esa crítica que me hizo mi maestro. También recuerdo que sobre el cuento de la vaca amarrada. Eso ya también tiene que ver con una anécdota familiar. Y el asunto, que mi mentor me dijo algo similar cuando lo leyó, que la idea estaba muy buena. En ese momento recuerdo que el cuento no estaba ejecutado, estaba aprendiendo a crear cuentos. Entonces, pues la teoría de que al final debe aparecer otra historia y lo que se creía que por ahí iba el cuento no era, sino que al final aparece la epifanía, aparece la revelación, no lo tenía muy claro al comienzo, pues sí, sino hasta que no asistía al taller de creación en la universidad. Entonces, en ese momento recuerdo que a mi maestro, que por cierto también, él es escritor de mayor prestigio acá en Colombia, sobre todo en Huila, donde estudié en la universidad. Él me comentó que eso no lo cuento, eso es una porquería, que eso era una anécdota básicamente, pero que la idea estaba buenísima y que si yo no ejecutaba la idea, él me robaba la idea para hacer un cuento con eso. Pues al final sí la terminé ejecutando y salió un cuento, principalmente un cuento pues, también de los más emocionales, los que más pueden conmover a mi modo de ver las cosas. Y bueno, otro cuento, anécdotas así sueltas, cuando estaba trabajando en Niño Rata, recuerdo que fue un proceso interesante en el sentido de que aprendí a conocerme a mí mismo. Fue pues un tiempo en el que se pasa uno en total soledad, en total aislamiento. De hecho, en ese momento, pues, eliminé las redes sociales y hasta el momento todavía no las he vuelto a necesitar desde ese entonces. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando estaba escribiendo Niño Rata empecé a tener sueños lúcidos. Y en los sueños lúcidos yo iba creando la historia, iba viendo los personajes y ahí mismo iba terminando las historias, terminando los problemas, de resolver los conflictos. Y de hecho, pues un cuento, el de la chancla del abuelo, que prácticamente me lo soñé, todo me lo soñé en un sueño una noche, cuando al final de que me desperté, pues lo que hice fue escribir de qué trataba la historia, de qué iba a hacer el cuento. Entonces, algo muy interesante respecto a la creación literaria. No sé si es muy normal tener sueños lúcidos cuando se está creando, si de verdad uno se obsesiona tanto,
se obsesiona no tanto así subconscientemente con lo que se está trabajando. Y bueno, eso respecto a la creación del libro, y por lo demás los invito a que lean la obra. De verdad que como ya dije en una ocasión, me parece demasiado humorística. Eso es algo que me llama mucho la atención, que yo que fui el que lo escribí, esto, releo un cuento y todavía me causa gracia. Sobre todo, bueno, un cuento así que me causa siempre gracia, que es el cuento de Pocillo, el del niño que le hacen bullying porque le falta una oreja. Y ahora que me acuerdo de este cuento, en el colegio, no, perdón, en la universidad yo tenía un amigo, un compinche, y mi amigo me decía que en el colegio él tenía un compañerito que una vez se cortó una oreja en un accidente y le comenzaron a decir Pocillo. Entonces, eso que lo escuché hace muchísimo tiempo, esa anécdota, hace como unos 10 años, pues ahí, aquí quedó. Y en el momento en que me puse a escribir, pues de acá saqué ese tema para tratarlo. Y bueno, ahora sí, la despedida, no, pues muy agradecido con la editorial Kazam, con Francisco, con las personas que participaron de la edición y la corrección de estilo. Esto, fuera de la publicación del libro, que pues también se agradece mucho eh, la enseñanza de lo que queda acá, para posibles publicaciones futuras, tener más en cuenta lo aprendido en este proceso. Muy bien, al contrario, muchísimas gracias a usted, Iván, por la confianza y por la selección, porque al final es una selección mutua, ¿verdad? Y tanto nosotros elegimos su obra como usted al final eligió publicar con nosotros. Y en lo que nos estaba contando me recordó el revisor del lenguaje precisamente de esta obra fue Leo de Soblas, un ex compañero de trabajo, en otra editorial que actualmente nos apoyó con esta publicación. Y precisamente lo elegimos porque es una persona que ha viajado mucho por todo el mundo y concretamente pues ha visitado Colombia creo que varias veces, y digamos él hizo una selección ahí tal vez de buscar los colombianismos que fueran menos conocidos para facilitar la lectura, pero tratando de dejar aquellos que creo que la mayoría de latinoamericanos conocemos, porque no se puede negar que Colombia actualmente es uno de los grandes aportadores culturales de Latinoamérica, junto con Brasil, Argentina y México, me atrevería igual a decir. Colombia está pues a un nivel prácticamente igual que ellos, produciendo telenovelas, literatura, cine, música, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros conocemos el acento, algunos modismos, ¿verdad? Pero hay algunos muy específicos que sí, pues, con la aprobación también de Iván, se modificaron para que fueran de mayor comprensión, ¿verdad? También otra curiosidad acerca de estos últimos 3 libros que hemos publicado en esta semana, o que hemos lanzado esta semana en la editorial, y es algo que me agrada mucho y no fue buscado, fue ayer me di cuenta, es que las 3 personas que publicamos en esta ocasión son todos licenciados en letras o en lengua castellana, en el caso de Iván, algo que tal vez pareciera obvio y lógico, pero que la verdad no lo es tanto. Usualmente cuando se abren convocatorias participa gente, pues para empezar es de cualquier profesión o de cualquier nivel educativo, está abierta la convocatoria, pero suelen muchos abogados, por ejemplo, muchos médicos suelen también presentar, y en esta ocasión me alegra mucho porque yo también soy licenciado en letras, que precisamente esa profesionalización de la escritura haya dado sus frutos, ¿verdad? En que de verdad casualmente las 3 personas que se presentaron en esta semana pues son todos, bueno, 2 licenciados en letras, bueno, 1 licenciado en letras, usted licenciado en lengua castellana y por ahí un estudiante de letras, precisamente todavía, ¿verdad? Pero bueno, manda.
¿Iba a decir algo? No, no, estaba escuchando, estaba repitiendo algo de lo que decía. Ok, Soy lo que... muy bien, gracias. Bueno, y sí, es un libro definitivamente muy, muy interesante. Yo creo que la principal característica, o si tuviéramos que resumir el libro en eh, no una palabra, sino una característica de valor, es que no se puede predecir. Si algo odio personalmente es un libro que uno esté leyendo y uno sepa cómo va a terminar, ¿verdad? Eso definitivamente no les va a pasar con Niños Rata de Iván Corso, porque de verdad cada cuento tiene una vuelta de tuerca, tiene algo que sorprende al lector y que mantiene por lo tanto el interés en la lectura. Además son cuentos relativamente cortos, el libro es relativamente corto también, tiene 122 páginas y por cierto está ya a la venta en las redes de la editorial Kazam A, pero también se encuentra como libro electrónico en todo el mundo. En Amazon, que por supuesto es la principal librería, pero lo encuentran también en Google Libros, en Apple Books, en Odilo, en Kobo, prácticamente en cualquier librería grande en línea lo pueden encontrar. Si se encuentran fuera de Guatemala, también pueden ordenar copias impresas por medio de Amazon, ¿verdad? Ahí está en diferentes formatos, ¿verdad? Entonces yo le agradezco a Iván, no sé si tiene algunas palabras de despedida. Es, probablemente nos conoceremos presencialmente algún día. Ojalá, Espero. ojalá así sea. Haré la gestión. Muy bien. Haré la gestión. Sí, señor. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Iván, muchísimas gracias a todos los amigos que estuvieron viéndonos y hasta pronto en una próxima presentación. Hasta luego.